quiere seguirme, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz de cada día. Quien quiera salvar su vida, la perderá, y el que la pierda por mí, ese la hallará. Hermanos, hermanas, abundante bendiciones para cada uno de ustedes en este hermoso momento. Una vez más, su hermano Ramón Tapia con cada uno de ustedes, deseando que Dios derrame abundantes bendiciones sobre su vida. Hoy una enseñanza sobre uno de los temas que sin duda es uno de los temas que más ha ocasionado daño, sobre todo mucho daño mediático a la Iglesia Católica: la pedofilia. Vamos a compartir un poco sobre este tema de la pedofilia. Lo primero que tenemos que saber es que la palabra pedofilia proviene del griego paidion y filia, que se traduce en niño y amor. Es decir, que la pedofilia es un trastorno psiquiátrico en el que el afectado tiene excitación o placer sexual a través de actividades o fantasías sexuales con niños o jóvenes, con frecuencia entre 8 y 12 años. Es decir, esto es la pedofilia, este trastorno psiquiátrico en el que una persona se inclina a tener, ¿verdad?, una atracción sexual por un niño, un adolescente, no mayor, por lo general de 12 años. Cuando hablamos de este tema de la pedofilia y pensamos en la iglesia, sin duda, como le decía al principio, es uno de los temas que más daño ha ocasionado a la iglesia, porque es como la anécdota que dice que hay millones de aviones volando a diario, pero solamente son noticias cuando uno tiene un acontecimiento, un choque, un fallo. Entonces, esto mismo sucede con este tema en cuanto a la Iglesia Católica, sobre todo en función de los sacerdotes. Cuando hablamos de la pedofilia nos llegan varias cuestionantes o preguntas a nuestro interior, como son: ¿qué hace la iglesia al respecto? ¿Es cierto que el Vaticano protege a los sacerdotes pederastas? ¿O cuál es la proporción de los sacerdotes que han abusado de niños? Y sobre todo, cuando se habla de este tema, se tiende a pensar mucho en el celibato. Los sacerdotes deberían casarse porque si se casan no sucedería esto. Son cuestionantes, preguntas que llegan a nuestro interior. Ahora bien, lo primero que nosotros tenemos que entender cuando hablamos de la pedofilia es que la Iglesia Católica no apoya a los sacerdotes que cometen tales actos. Nuestra doctrina es clara. De hecho, desde el año 1922, durante el pontificado, de Pío XI, estaba prohibido estrictamente en un documento llamado Crimen Solicitaciones, en español se leería. Y de forma implícita estaba prohibido desde siglos atrás.
La iglesia ha sido acusada numerosas veces de que apoya esta acción en los sacerdotes, porque muchos no se detienen a pensar en algunas situaciones a través de las cuales los sacerdotes y obispos se enteran muchas veces de esta situación. Ciertamente, en un momento determinado en el pasado, por un malentendido, un sentido erróneo de los obispos en pensar que quizá dejando pasar algunas cosas podían ayudar a la defensa del buen nombre de la institución, se dieron muchas indulgencias o fueron demasiado indulgentes con algunos sacerdotes. Pero a pesar de esto, la iglesia siempre se ha mantenido firme en cuanto a este tema, en que todos los casos que han llegado a la congregación para la doctrina de la fe han sido tratados con todo el rigor posible. Cuando los medios, la televisión, la radio, los periódicos, atacan mucho a la iglesia con este tema, muchas veces no se detienen a pensar en que también muchos de estos casos llegan a conocerse por los obispos y sacerdotes en el secreto de confesión, en el sacramento de la reconciliación, donde el sacerdote, ¿verdad?, el obispo, tiene o debe mantener en secreto lo que ese sacerdote que fue pederasta le confesó. Porque por el sigilo sacramental deben hacer este silencio. Esto es importante nosotros entenderlo, porque quizá a veces se acusa de que hay que ver en qué situación se dio. Ahora, fuera del sacramento de la reconciliación, los obispos, ¿verdad?, cuando se han detectado estos casos, que muchas veces creemos que son abundantes, que son muchísimos, porque los medios hacen mucho énfasis cuando un sacerdote falla. Pero si nosotros vemos realmente, en los últimos 50 años han llegado 3.000 casos. Y usted diría, 3.000 casos son muchos. Cuando se ha hecho el análisis determinado de estos 3.000 casos, el 90% de ellos, según los estudios que se han realizado, han sido declarados como casos de efebofilia. Efebofilia, ¿qué quiere decir? Atracción sexual por adolescentes de 15 a 18 años. El 10% ha sido caso de pedofilia. Aún así, 3.000 casos en los últimos 50 años. Usted lo escucha mucho, pero ahora yo le voy a decir lo siguiente, le voy a dar la siguiente estadística. Para el 2014, hace 6 años atrás, que ahora se entiende que deben ser más, pero para el 2014 habían 5.237 obispos, 415.792 presbíteros y 45.566 diáconos, lo que da un total de 466.595 sacerdotes para el 2014. Si los 3.000 casos que han llegado en los últimos 50 años, usted lo pone en el mismo año 2014, usted lo pone todo, usted se va a dar cuenta que esos 3.000 de los 466.595 que había en ese momento, solo dan un porcentaje de un 0.64%. Es decir, que el 99,36% de los sacerdotes del mundo no lo son. No son pederastas, no tienen problemas de pedofilia, no son pedófilos,
no son efebófilos, que son los que tienen la atracción sexual a los adolescentes de 15 a 18 años. Estoy diciendo con esto que esos 3.000 casos que han llegado en los últimos 50 años no es un número para preocuparle a la iglesia. No. Sí, la iglesia tiene que preocuparse, tiene que mantenerse firme y fuerte en cuanto a estos casos que han llegado. Lo que te estoy tratando de decir es que muchas veces los medios, las redes sociales, sobre todo en este momento, la televisión, la prensa amarillita, intensifica tanto que muchas veces usted cree que todos los sacerdotes son pedófilos. Hay personas que tienen la creencia, según lo que ven en los medios, de que la mayoría de los sacerdotes son pedófilos. Y miren la estadística lo que da, solamente un 0.64. Es decir, que no podemos juzgar a todo por el error o el fallo de alguno. Muchas veces nos llega la pregunta: ¿y cómo después de tantos años de preparación, de todo lo que duran, de todo lo que llegan al seminario, pueden llegar estos sacerdotes que cometen estos errores? Yo les voy a responder con la palabra de Dios. Mateo capítulo 13, versículo 24 al 26, si usted quiere, voy a leer. Solamente de 24 al 26. La parábola del trigo y la cizaña. Dice Jesús: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró la cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Esto es lo que sucede. Muchos de los aspirantes que van al seminario son buenas semillas. Pero el enemigo también lleva su cizaña. Y esta cizaña que al principio logra ocultarse, dice que cuando crece la lleva, y después que ya estos aspirantes, vamos a decir, crecen, ya se fortalecen, se hacen sacerdotes, cuando ya crecen, entonces ahí aparecen las cizañas, que son los que cometen estos errores. Pero dice la palabra que la cizaña será cortada simplemente. La iglesia mantiene esta postura de que la cizaña hay que cortarla. De que estos sacerdotes, cuando he demostrado su culpabilidad, tienen que responder ante la ley humana. Y sobre todo saben que tienen una responsabilidad con la ley divina. Importante nosotros entender esto. La pedofilia es un acto abominable ante los ojos de Dios. La iglesia lo entiende. La iglesia lo sabe. ¿Seguirán pasando casos? Es imposible decirte que no. Lo que sí es posible es pedirte que oremos todos por nuestros sacerdotes. Que tanto un servidor como tú oremos por los sacerdotes. Oremos por las vocaciones sacerdotales. Oremos por nuestra iglesia para que todo esto desaparezca. Fíjate, personalmente yo admiro a aquellos aspirantes que van al seminario y en el proceso se dan cuenta que realmente esa no es su llamado, no es su vocación, y dicen: no, mejor prefiero hacer otra profesión y tener mi familia. Le aplaudo cuando hacen eso, cuando tienen el valor de decir: no, realmente esto no es lo mío, no importa lo que digan los demás. Pero es mejor que lo hagan a tiempo a que sigan adelante y luego sean cizaña dentro del rebaño. Así que yo creo que este es un tema importante, un tema, ¿verdad?, que ha hecho mucho daño a la iglesia, pero es un tema que tenemos que manejarlo con responsabilidad y sobre todo saber que no todo lo que aparece en los medios sociales, en la prensa, en los periódicos, realmente es tal cual como lo manejan. Tenemos que pedir discernimiento del Espíritu Santo y siempre orar por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Paz y bien para todos.